Ahora voy a poner a grabar. Bien. Decía, como un efecto dominó, el crecimiento de una de las inteligencias supone el crecimiento del resto. ¿Sí? La inteligencia emocional, también en un texto bastante piola, que nos va haciendo subir como una escalera para llegar a lo que sería la regulación emocional, que tenemos que aprender a hacer. Y el texto de nuevas prácticas lectoras, como ya dije, el texto de Inés Dussel poniendo de relieve el aspecto del protagonismo del estudiante en el aula, ¿no? Así como es protagonista a partir de la tecnología, como ese protagonismo se había perdido en el tiempo porque todo, digamos, todas las fichas estaban puestas al profesor y a lo que el profesor sabía. Por lo tanto, teníamos un alumno pasivo que solamente era receptor de la exposición de un profesor. Bueno, las tecnologías vino a posicionar al estudiante en un lugar mucho más activo y mucho más protagonista, que deberíamos aprovechar. Y finalmente el texto de Miriam Southwell, Convivencia, Democracia y Reglas de la Escuela, que me parece piola como para cerrar la cursada. Esos serían los núcleos que tomaríamos en esta segunda parte del año. Ahora, les aclaro que, como yo tengo varias, ¿cómo diríamos? Soy titular de varias cátedras, ¿sí? Tengo 8 cátedras. Algunas de ellas están en la modalidad de la cursada por tramos. Eso significa que se aprueban y se pueden cursar por tramos. Vos podés cursar el primer tramo o el segundo tramo, indistintamente, ¿sí? Para poder rendir el final tenés que haber aprobado los 2 tramos. ¿Pero qué quiero decir con esto? Que yo tenía la necesidad y la obligación de corregir todos los trabajos primero de aquellas cursadas que tenían tramos, razón por la cual no pude en tiempo y en forma, como había previsto, entregarle la devolución a ustedes, ¿sí? de los trabajos de evaluación que hicieron. Fueron entregados posteriormente, digamos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque en este ida y vuelta hubo trabajos que rehacer, etcétera, 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 y eso me llevó la última semana que estaba pensada para mirar todos los trabajos que ustedes habían pensado. Por esa razón, vino más tarde la devolución. Pero eso no exime que podamos conversar, bueno, cómo les fue a ustedes, qué les pareció, bueno, nada, qué vivieron, qué sintieron haciendo el trabajo de evaluación, recibiéndolo en la casa, pudiéndolo preparar en la casa. Los escucho. Para mí fue algo complicado, digamos, porque al no poderlo tener, digamos, enfrente, aunque tengamos el WhatsApp, al no poder tenerlo usted enfrente, no podíamos por ahí preguntarle alguna que otra duda que teníamos sobre X punto. Bien. Para digo, siempre podrías preguntarme en cualquier momento. No, Simplemente sí, sí, con poner pero tu pregunta en el Classroom, yo respondí al toque. Pero bueno, no digo nada para tenerlo en cuenta en esta segunda parte. me refería por el tema De la del desarrollo. simultaneidad. Claro, o sea, Ah, no es lo bueno. mismo que yo lo tenga enfrente y le diga, mire, Ah, por profe, supuesto. No, no. Sí, sí, no, es no sé otra. muy bien, tengo esta idea, no sé cómo desarrollarla en este punto, cómo más o menos podría, o decirle, qué sé yo, profe, no entiendo bien esto, Claro, y claro. preguntarle, no es, va, al menos para mí no es lo mismo. Claro, sí, sí. Lo que pasa es que es un trabajo, el trabajo cuando trabajamos, cuando hacemos así un planteo que tiene que ver con, digamos, como si fuera un parcial domiciliario, porque más o menos sería un poco ese formato, lo que se espera es otra cosa. Se espera exactamente lo contrario de lo que vos decías, no porque estés equivocado, sino porque es otra idea. Es la idea de que vos, más allá de las consultas que efectivamente podés realizar, que vos te encuentres con un trabajo
y que vos puedas elaborar a partir de lo que vas entendiendo, porque se va creciendo a partir de eso, ¿no? Digamos, en algún momento uno se larga la pileta. Bueno, el parcial domiciliario es un poco esto también, ¿no? Normalmente las preguntas, digo, no este tipo de trabajo, pero las preguntas de parcial domiciliario se contesta muy en general, porque en realidad lo que se espera es que el estudiante se vaya tomando la temperatura, no del COVID, sino de más o menos dónde está parado, dónde cree que él está parado y dónde está parado efectivamente. Y también es una manera de, escribiendo, uno va reconociendo, porque la persona que escribe piensa dos veces, ¿no? Piensa antes de escribir y piensa mientras está escribiendo. Y la escritura, como cualquier expresión que tenga que ver con la lengua, ¿sí? Nos va formando también, ¿no? Por eso está bueno. Y bueno, el trabajo tenía un ida y vuelta, nada, era un poco eso. Pero bueno, para esta segunda parte, como vamos a mantener la misma modalidad, vos podés preguntar lo que te parezca, ¿no? En el Classroom, preferiblemente, ¿sí? ¿Está, Facundo? Sí, profe. Igual es por eso el tema de las consignas. No sé si por ahí no se acuerda, porque como tiene varios cursos y tiene varias cosas que hacer, pero por ejemplo, hasta que usted agarró y no me dijo, mira, tenés que fijarte, modificar esto, esto y esto, Ajá, y me tenés que desarrollar esto. sí, Yo había interpretado una idea de la consigna y al final la idea era otra. bien. Eh, Ese es el tema, no es a eso voy, que no es lo mismo tenerlo usted enfrente, Ah, que no, por puede supuesto, sí, sí, sí. desarrollar un poco Es más, otro tipo de formato, ¿sí? a eso me refería. Es otro tipo de formato, sí, sí, totalmente. Pero igual, amerita que uno pueda sacarse las dudas que tiene, ¿no? Porque se trata de aprender. Bueno, el resto, Melissa, Hola, profe. ¿cómo Buen día a va? todos. A mí lo que me pasó en un principio, le di una leída, una primera mirada al trabajo evaluativo y como que no sabía por dónde empezar, Ujú, sinceramente. sí, Después cuando fui tomando puntos y fui desarrollando, es como que ahí se me empezó a expandir todo y empezar a entender y relacionar todo con todo y me fui explayando. Y después lo que me pasó es que tuve que empezar a resumir porque había entendido que una hoja era una carilla. claro, ¿Se claro. entiende? Solo una Sí, en carilla. Entonces, realidad, claro. En realidad eso resumir y fue... resumir. Y nada, y al final me Mm, faltaba una hoja y entonces como que fue doble trabajo porque claro, después tuve que extenderme otra vez y sí, empezar a explayarme otra vez sí, para volver a entregarlo. Eso es lo que a mí me pasó. sí. A ver, el desarrollo de lo pedido eh, no entra obviamente en una hoja, ni ahí, porque es demasiado para una hoja. Lo que pasa es que yo tendría que haber aclarado o haber puesto que eran dos hojas. Eh, lo que pasa es que yo estaba situado mentalmente en una hoja de papel, ¿se entiende? En una hoja 4, que es lo que normalmente los estudiantes cuando están en clase hacen, que es más o menos un desarrollo meridiano que a mí me permite ver por dónde vas, es decir, cómo vas construyendo lo que tenés que ir construyendo. Pero bueno, sí vale. Lo que pasa que es cierto que tendría que haber sido más explícito, la verdad que ni lo pensé. Yo lo puse así como lo... Después volví a retomar dos carillas y de hecho no hubo ningún retraso, por lo menos No, desde el sí, yo lugar estaba del... en esa duda porque, bueno, en la parte digital uno obviamente al pasar a la segunda hoja te dice segunda hoja Claro, claro, y claro. parecía una tontería preguntar eso, No, no, está sinceramente, bien. Acá como me no hay van a tonterías ni todo eso. boludeces. Cada uno pregunta lo que le parece preguntar, está bueno, ¿no? Pero bueno, bien, bien, lo tomamos para esta vuelta. Natalia, Bien, me
me costó al principio, un poco así como dice Melissa, después me fui encaminando, y también, bueno, lo de las 2 hojas, no lo comprendí. Sí, fue general, así que tranquilos. Sí. No, pero básicamente eso. Al principio me costó, pero después fui hilando un poco los temas. Sí. Y lo pude sacar adelante. Bien. Respecto de la dificultad, a ver, ¿qué quiero aportar acá? Ustedes vienen de otra historieta, es decir, vienen de manejarse con el tema estudio, digamos, como muy tradicionalmente. Y acá, la impronta que tiene un terciario y la facultad, básicamente, porque creo que el mismo espíritu, es la posibilidad de relacionar, la posibilidad de producir por sí mismo, de tener una propia escritura, ¿sí? De tener una propia escritura, de ir autoevaluándose, es decir, lo que se pone en juego acá no es solamente, no digo la memoria porque en este caso no estaba mucho en juego, porque como era un parcial domiciliario, vos tenías, o un estilo de parcial domiciliario, vos tenías todo para poder trabajar y pensar y armar y desarmar, pero acá lo que se trata de buscar es un recorrido y que efectivamente vayas confiando en vos, porque si yo te tiro un trabajo de este estilo es porque confío que lo podés hacer, ¿se entiende? Estamos desacostumbrados, es cierto, pero también es cierto que estamos aprendiendo. Y cuando uno logra relacionar, no olvida nunca más lo que relacionó, porque es una manera de estar con el aprendizaje diferente, ¿no? Cuando uno se apropia de aquellas cosas que fue elaborando, ¿sí? Bien, Inés. Sí, profe, lo que usted está diciendo es un ejercicio y no estamos acostumbrados a ejercitarnos Claro. en la relación de conceptos. Sí, sí. Sí, en sí. eso es tal cual, yo pienso lo mismo. Yo había hecho en primer momento un borrador, pero súper extenso, que justamente era 1,5 hojas, quizás 1,3 hojas. Y después, al resumirlo, porque yo también entendí que era una sola hoja, saqué un montón de conceptos que me parecían que estaban muy buenos colocarlos, que fui desarrollando. Y bueno, me quedó en algo muy desabrido, un concepto muy, si bien estaba la relación, pero no estaba explicado correctamente. Entonces volví al borrador inicial y trabajé sobre eso y fue eso lo que yo mandé. Sí, bien. Así que bueno, eso fue lo que me pasó a mí. Como ustedes saben, bueno, esto está pensado, no por ahí ustedes, pero con varios compañeros de ustedes fueron un ida y vuelta, mandaron algo, yo le dije, no, ponía el acento acá, poné acá, fijate esto, no contestás lo que se te pregunta, no desde el lugar del... Sino, es interesante la relación de uno con la consigna, ¿no? No en este caso, pero en otros cursos me ha pasado que han contestado lo que les pareció, ¿se entiende? Entonces yo pongo abajo medio, casi con una sonrisa, ¿no? Y la consigna, o sea, ¿por qué hay una consigna? ¿No? Esta dificultad ¿no? para poder responder, digamos, a aquello que se te pone enfrente. Pero bueno, tiene que ver con un aprendizaje, vuelvo a decir. Nadie en este sentido fue... fíjense que yo no uso la palabra, como resultado, la palabra desaprobado, si bien aprobado, desaprobado para poner un límite, pero a nadie devolví en ningún trabajo, en ninguna de las 8 cursadas que tengo puse desaprobado, ni ninguna. Simplemente, bueno, rehacé tal cosa, pensalo de acá, volvélo a mandar, me lo volvieron a mandar, no estaba bien, lo volví a... ¿Se entiende? O sea, porque estamos en un proceso de aprendizaje, donde, como dijo el director el otro día en la reunión, y yo acuerdo totalmente, sostener el vínculo pedagógico,
y el contrato pedagógico con ustedes es lo más importante, donde hay límites, por supuesto. Lo que estoy hablando es de la flexibilidad, ¿no? Y así como hay flexibilidad, o porque hay flexibilidad, también hay límites. Y los límites son fechas en particular, donde nadie es sancionado, sino simplemente pierde la instancia de la cual goza el resto que trabajó, ¿se entiende? Entonces, en ese sentido, uno va, ¿cómo diríamos? Aprendiendo a manejarse intelectualmente, como decía yo, primero confiando en uno mismo y darse tiempo para ir aprendiendo. Porque, bueno, cada uno de nosotros vino desde un lugar diferente y tiene que ir aprendiéndolo. Rocío. Buen día, profesor. Hola. Mire, yo le quería comentar desde antes el tema de los textos. Hay 2 textos de los cuales no los pude ver, no los pude bajar. Uno de los textos porque figura como si estuviera en un archivo de su computadora. Sí. ¿Cuál? Y ese texto, en el Classroom está, yo le detallé que había 2 textos. Bien, bien. Eso por un lado. El otro me dice que tengo que entrar a la página, de cierta manera, hacerme socia o partícipe, como lo quiera tomar. Sí. Intenté entrar y no me habilita a entrar. Se ven las primeras 2 páginas y son 11 hojas o carillas. Bien. Eso por un lado de los archivos. Por el otro lado estoy de acuerdo con Inés. Para que aclaro lo de los archivos. Bueno. Antes de subir esos archivos, yo entré en cada uno de ellos, ¿sí? Así que tenemos que ver cuál es el problema. Porque yo, antes de publicarlos, ¿sí?, me tomé el trabajo de entrar con esa dirección a esos lugares y aparecen los textos. Pero bueno, eso déjame que lo veo después. Después me decís qué archivos son y listo. Bien, ahora, ¿acordás con...? Están detallados en el Classroom en uno de los... en los comentarios. Sí, en los comentarios, no me salía. Listo. Con referente al trabajo, estoy de acuerdo con lo que dicen los chicos. El tema de una hoja, 2 carillas, en la virtualidad nosotros los tomamos de otra manera. Uh-huh. Estoy de acuerdo con Facundo que el ida y vuelta simultáneo es diferente con lo que es hacer un parcial en casa. Uh-huh. Es verdad que nosotros venimos de otros conceptos, pero también basándome en otras materias, no siempre se puede hacer las cosas domiciliarias. Uh-huh. Porque no es lo mismo. Por ejemplo, matemáticas no es lo mismo si no te dan una clase antes que enviarte la información. Sí. Para mí son cosas totalmente diferentes. Hay en materias que se pueden aplicar y en otras materias también tengamos en cuenta que con usted podemos grabar la charla, la clase, es un ida y vuelta, tenemos más compañeros. Hay clases que son directamente, esta es la información, y cuando vamos a los hechos es algo totalmente diferente, que por ahí bajo el concepto del profesor que otorgó en ese momento tiene razón y está perfecto, pero bajo el concepto que me quedó grabado a mí no es el mismo. Uh-huh. Muy, muy distinto es acá con psicología, porque tenemos otros puntos de vista, aportan mis compañeros y te hacen otra idea. Así que para mí, dependiendo de la materia, es aplicable. Y otra pregunta que le quería hacer con referente a lo que es el final, ¿cómo se estaría tomando? ¿Cómo se van a manejar? ¿Hay alguna idea en base a eso? Sí, el final es al contado. ¿Cómo al contado? Y hay que pagar. Sí, pero ¿cómo se paga? ¿Escrito, oral? Cash. No, el final aparentemente, digamos, todo va, como la realidad es dinámica, pero aparentemente estamos como preparándonos para que los finales sean virtuales, ¿no? Es decir, usar una plataforma donde va a estar, qué sé yo, suponte que estamos todos los que estamos acá, y vamos a rendir un final, bueno, el día señalado, entramos todos a la misma hora, el resto queda esperando, y vos, por ejemplo, que sos la primera que rendís, yo te habilito para entrar, te vas a encontrar en la misma pantalla que ahora, con otro docente, vos y yo. Cuando termine el examen, yo te muteo, con el docente conversamos la nota, y después te vuelvo a la vida, y te digo, mirá, tenés un 7, tenés un 2,
va a ser la única oportunidad, la única posibilidad o el único momento donde vamos a manejarnos numéricamente. Perfecto, Es decir, porque nosotros jamás nos avisaron de ni siquiera qué idea había. bien. O sea, Porque no, digo, bueno, no sé, es el primer contacto que tenemos nosotros tuvimos la reunión la semana pasada, ¿no? Pero en principio esta línea es la que se está manejando y el instituto va a ir comunicando lentamente estas cuestiones, ¿sí? Digo lentamente en el sentido de cómo uno se va enterando, porque no hay simultaneidad, digamos. Pero en principio va a ser así, por lo menos esta cursada se va a tomar virtual en estas condiciones que yo te dije. Para esto, obviamente, para aprobar la cursada va a haber un montón de factores que tienen que ver con la participación de ustedes en las clases. Por ejemplo, hoy somos 7, 8 conmigo, ¿no? Y esto yo lo subí hace rato diciendo que la primera semana era una semana donde iba a poner los textos que íbamos a trabajar, y que la segunda semana nos íbamos a encontrar a la misma hora en Classroom. Y somos 8. Bien. Entonces estaría faltando mucha gente, ¿sí? Entonces, la aprobación de la cursada va a tener que ver con los trabajos que yo voy a ir entregando. La semana que no tenemos una comunicación sincrónica, yo voy a dar como alguna especie de cuestionario o preguntas o trabajos que van a ser para realizar y para entregar, ¿no? Normalmente. Bueno, la sumatoria de todo eso y de la participación me va a dar a mí como una mirada más, un otro trabajo de evaluación acerca de las condiciones del estudiante, si puede acceder al final o no al final. Hay otros alumnos que van a quedar pendientes, que para poder acceder al final van a tener que resolver la primera parte del año, que no tuvieron ningún tipo de participación, ¿no? No nos metemos en la vida de nadie, pero más o menos me parece que una suerte de línea de justicia tiene que haber. Y aquel que por alguna razón, digamos, no, por la razón que sea, digo, no se pudo hacer presente, tendrá la posibilidad de recuperar esta primera parte a través de un trabajo específico, donde la presencia y la constancia y lo que escriba, bueno, se va a hacer un conjunto para determinar si la cursada está aprobada o no aprobada. Tenemos una fecha límite, esa fecha límite no recuerdo ahora, pero ponele que sea en algún día de noviembre, nosotros tenemos que tener cerrado quién está para final y quién no. ¿Quién tiene que esperar hasta marzo? ¿Quién? ¿Se entiende? ¿Soy claro, Rocío? Sí, es claro, profesor. Lo que pasa es que, bueno, uno cuando se mete en el Facebook del profesorado hay varios debates abiertos. Sí. Lo invito a que lea porque son la mayoría de alumnos. Y una de las preguntas que me surgió con algunos de mis compañeros es, no nos sabemos de libreta, no sabemos, en otras materias con referente a usted no tenemos objeción porque tenemos por lo menos la vuelta del trabajo con falta, no falta, sobra, no sobra, por ahí con detalles más o detalles menos, dependiendo del compañero. Entonces, nosotros, o por ejemplo, yo creo que la única materia que iría a final sería esta, porque hay 2 profesores más que nos dan devolución y los demás profesores no tenemos idea. Claro. No, mi manera de trabajar no es así. Yo tengo todo documentado, todo lo que voy dando, las veces que hemos entrado. A ver, voy conociendo quién está, quién no está. Y la idea no es ejercer la mirada de policía, me queda un minuto corto y vuelvo a entrar con una nueva dirección. Sino preguntarle al compañero que no está, al compañero que no vino, ¿qué le pasa? ¿Qué problema tiene? ¿Se entiende? En esa línea está. No estamos para cortar el hilo por lo más delgado, por lo menos es lo que yo pienso, sino darle todas las posibilidades y que si alguien no tiene acceso al final, bueno, evidentemente porque no ha hecho el recorrido que lo habilita, pero que depende de sus decisiones. ¿Está claro? Claro, está claro, pero eso es a lo que voy. En su materia, en otras Esperame materias un segundito, no sabemos. Rocío. Salgo, grabo y vuelvo a entrar. Perfecto. Gracias.
Bueno, Hasta profe. luego, profe.